En esta segunda parte, destinada a la clasificación de los sensores, vamos a hablar un poquito sobre esta tabla que para ahorrar algo de tiempo ya la escribí. Acá tenemos la respuesta a las exigencias, digamos, de los sensores. Acá tenemos las exigencias y la respuesta que da la industria para tratar de justamente satisfacer las exigencias. Por ejemplo, entre la primera exigencia tenemos la alta fiabilidad. Eso pasa por técnicas robustas y bien probadas de fabricación. O sea, vamos a aclarar un poquito el tema ese. Las técnicas robustas y bien probadas. Eso significa que el fabricante, para una cosa como esta, digamos, utiliza al máximo el chequeo de partes, o sea, lo que se llama el control de calidad. El control de calidad no solamente se hace sobre la pieza terminada, sino que se hace sobre las piezas que componen la pieza terminada. Por ejemplo, vamos a suponer que se quiere fabricar, por ejemplo, un sensor de mariposa. Entonces, en el sensor de mariposa, por ejemplo, hay distintas partes involucradas. Está la parte de la pista, está la parte, digamos, del eje rotativo, el plástico, y está la parte del encapsulado. Entonces, ahí hay muchas pruebas que hacer directamente, ¿tá? De todo tipo. El fabricante lo que hace para obtener una alta fiabilidad del producto, aparte de mejorar todas las técnicas de fabricación, lo que hace también incrementa lo que se llama, digamos, el control de calidad. No nos olvidemos que el auto, en algunas características, tiene que tener una calidad similar a la que se da en la industria aeronáutica y aeroespacial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá está en juego la vida de las personas. Vamos a poner otro ejemplo, el sensor de colisión. El sensor de colisión, que hay un video dedicado a él en este curso, es un sensor, digamos, que es muy fácil en cuanto a funcionamiento. Es muy fácil la forma en que está hecho y es muy fácil de entender cómo funciona, obviamente. Pero, a pesar de toda esa simplicidad, tiene que tener una alta calidad. ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas. El sensor no puede dispararse por gusto, simplemente porque el auto agarra una piedra, porque en ese caso le salta la bolsa al conductor en la cama, estoy cansado, le salta la bolsa en la cara al conductor y eso puede provocar incluso hasta un accidente, ¿tá? O sea que él no puede dispararse por la menor cosa. Pero a la vez, si se da un evento desgraciado de un choque, la bolsa tiene que dispararse sí o sí. Entonces la calibración y la fabricación de ese sistema es crítica. Por eso tiene que darse un gran diseño, un gran control de calidad y el producto ser sometido a miles de pruebas de laboratorio. O por lo menos cientos de pruebas de laboratorio antes de largarlo al mercado. Y una vez que se empieza a fabricar el producto, hay que hacer distintos muestreos. Todo esto lo digo con mucha propiedad porque yo trabajé en una fábrica, incluso de componentes electrónicos, cuando era joven, y justamente a mí me tocó hacer el control de calidad. Entonces había que hacer muestreos de determinadas partes, de determinadas piezas, tanto terminadas como en proceso de fabricación, y hacerles distintos tipos de pruebas. Como esto era un producto, digamos, para consumo general, digo, y no afectaba la vida ni la seguridad de nadie, tampoco era un gran control de calidad en cuanto por ejemplo, a la cantidad de muestreos. Se fabricaban, por ejemplo, 4.000 piezas por día y yo hacía un muestreo de 6 o 7 piezas nada más. Pero eso era suficiente para detectar muchas fallas que después costaba corregir. Pero volviendo al tema, es importante en la industria automovilística el gran control de calidad, ¿tá? Eso por un lado. Después tenemos otros detalles, por ejemplo, que observar. La alta fiabilidad en un auto se clasifica según la función, digamos, de las partes. Por ejemplo, en el caso del que estamos hablando de los sensores. Si son sensores dedicados, por ejemplo, a la seguridad de las personas, como por ejemplo sería la parte de los frenos, la parte de la dirección y la protección de los pasajeros, como por ejemplo en el caso del airbag, por ejemplo, ahí la seguridad es la máxima de todas las posibles. La confiabilidad. Después, en segundo lugar, le sigue la parte de lo que tiene que ver con el motor y la cadena cinemática, y también lo que tiene que ver con el tren de rodaje y los neumáticos. Ahí, como vamos a ver después, hay distintos sensores involucrados en todo ese proceso que tienen que tener un buen margen de fiabilidad. Y después, por último, están los otros dedicados al confort. Esos no son tan terriblemente críticos, ¿no? Por ejemplo, un sensor de lluvia que hace disparar automáticamente el limpiaparabrisas no es tan importante. Si se rompe, no pasa nada. O sea, no pasa nada importante porque mientras sigue el limpiaparabrisas funcionando normalmente, sin que el sensor lo detecte, sin que lo dispare el sensor automático, no tiene una gran importancia. El sensor de temperatura del aire acondicionado tampoco es una cosa crítica, simplemente se apaga el aire acondicionado y listo. Entonces, esos son, digamos, terciarios, ¿tá?
Después tenemos, por ejemplo, un detalle que es no menor. Se procura la integración, digamos, de partes en un sensor a los efectos de darle mayor confiabilidad. Esto ha sido una evolución de toda la industria electrónica en general. Por ejemplo, antiguamente, por razones de diseño, justamente porque eran los comienzos, que en aquel momento era lo máximo, y hoy uno lo ve como que algo sencillo. Todo lo que tiene que ver con integración es lo más conveniente. Por ejemplo, hoy en un aparato de línea blanca o de consumo, como un televisor o cualquier otra parte, por ejemplo, un integrador solo hace la función que antes hacían 7 o 8 integrados diferentes, por poner un ejemplo. Eso se está llevando también a otras industrias, como la industria automovilística, y se está tratando de, en una sola pieza, involucrar la mayor cantidad de piezas posibles que tienen que ver con esa función. Eso, por un lado, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay una sola pieza para romper. ¿Tá? Por ejemplo, un sensor HAL tiene la parte, digamos, del propio sensor, la parte de amplificación y la parte de acondicionamiento de señal. Si se rompe, se cambia todo. Listo. Una sola pieza para romper. Si eso lo dividimos en tres, la parte del sensor HAL específicamente, la parte de amplificación de la señal del sensor HAL, más la parte de acondicionamiento de señal para comunicarse con la computadora, la cosa cambia. Son tres partes independientes, son tres partes para romperse. Si a la vez esas partes estuvieran separadas físicamente a una cierta distancia, imaginemos así, algo bien anticuado, pero que podría estar, tres cajitas, ahí va a haber un cableado. El cableado también puede fallar. Los medios de comunicación pueden fallar. E incluso una interferencia, por ejemplo, por ruidos de las bujías, podría llegar a afectar al sensor. A una parte sí y a otra no. Entonces lo ideal es un buen método de encapsulado, una alta seguridad y una mayor integración, digamos, en lo que respecta a eso. Por el otro lado tenemos otro punto no menor, otro punto sumamente importante que sería la utilización de sensores en paralelo. En todos los sistemas importantes hay a veces duplicación de sensores e incluso a veces, dependiendo del equipo, duplicación de computadoras. ¿Por qué? Porque hay una computadora principal que monitorea todo el sistema. Imaginemos, por ejemplo, un sensor de yo qué sé, cualquier cosa que tenga que ver, que sea importante con la seguridad. Por ejemplo, mismo sensor de mariposa. No en todos los autos es así, pero en algunos sí. Por ejemplo, pueden haber dos sensores de mariposa involucrados en el mismo auto. ¿Por qué? Si falla uno, queda el otro. Quizás el sensor de mariposa no sea el mejor ejemplo, pero hay duplicación de sensores en muchos sistemas. Y los autos no son la excepción. Incluso dentro de un mismo sensor de mariposa pueden haber dos pistas, o sea, movidas por el mismo eje. Entonces, a los ojos del técnico es un solo sensor, pero ese sensor tiene dos pistas, ¿tá? O sea, es como si fueran dos potenciómetros dentro del mismo sensor que están conectados en paralelo. Las dos secciones llegan a la computadora. Vamos a suponer que por razones mecánicas de desgaste, la que se está utilizando, por ejemplo, se desgastó un poco antes que la otra y falló. Se puede abrir el contacto en una punta, etc. Entonces la computadora detecta que el sensor de mariposa está abierto en un sector y ¿qué hace? Habilita el otro, que todavía está sano. Quizá indica una falla, pero de todas maneras habilita el otro para que el vehículo siga funcionando. Entonces es muy común la duplicación, digamos, de sensores para dar más confiabilidad, digamos, al sistema. ¿Tá? Eso es lo que tiene que ver con la parte primera de la alta fiabilidad. El bajo costo, bueno, ahí tenemos, esto es muy fácil, la fabricación en cantidad. La industria automovilística permite lo que otras industrias no permiten. Por ejemplo, no es lo mismo fabricar un sensor de temperatura para un auto, ¿tá? Que de repente para una máquina de fabricar bolsas de nylon. En una ciudad de repente pueden haber 3 fábricas de bolsas de nylon y de repente 150.000 autos, por ejemplo. Entonces el costo de ese sensor de temperatura para un auto va a ser muchísimo menor que el sensor de temperatura para la máquina que fabrica bolsas de nylon, obviamente. En promedio, en muchos casos, un sensor hecho para un vehículo puede tener un costo 100 veces menor que el que tiene para otras industrias. Una buena diferencia. Duras condiciones de funcionamiento. Bueno, esto pasa por mejorar los encapsulados, ¿no? La mejora de los encapsulados es fundamental. Por ejemplo, en este mismo curso hay un video destinado a un sensor de mariposa que yo lo abrí y lo corté y había entrado agua en el mismo. Entonces, agua u otro producto, supongo que era agua, ¿no? Pero eso fue lo que mismo provocó la falla del sensor. No estoy criticando ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que eso fue un accidente, que son cosas que pueden pasar. Pero de hecho, los fabricantes todos se esmeran por mejorar, digamos, los encapsulados de los productos para evitar justamente fallos en ese tipo de cosas. Y más teniendo en cuenta que en un auto, por ejemplo, hay varios agentes químicos que pueden ocasionar fallas. El primer agente químico es el agua, que pasa por
el agua que tiene el propio sistema, más el agua que cae de arriba, la de los charcos de abajo, etc. O sea, en una palabra, lluvias, charcos, etc. Todo puede provocar que entre agua en alguna parte del sistema donde no tiene que entrar. Humedad, una humedad sumamente intensa, no parece que llueva, una tremenda humedad puede provocar justamente un fallo de ese tipo. También tenemos, por ejemplo, combustible, la evaporación, digamos, del combustible en alguna parte por alguna fuga, evidentemente, eso también origina daños de repente en los sistemas electrónicos y los sensores. Imaginemos que una manguerita de nafta o lo que sea se pinchó o está apenas rajada y hay una ligera evaporación de nafta, aparte de los riesgos de explosión y todo lo demás, tenemos un riesgo para los sensores. Ese vapor de combustible puede afectar de distintas maneras. Tenemos, por ejemplo, el ácido de las baterías e incluso el aceite de los autos, sea por fugas directamente o por también, digamos, evaporación, por mal funcionamiento, el motor en mal estado, lo que sea. Digo, son gases que están circulando de repente bajo la capilla del auto, bajo el capó, y eso, digamos, puede afectar distintos sensores y distintas partes del aparato. Por lo tanto, es importante, digamos, la fabricación, digamos, de buenos encapsulados. A ver si tengo algo más con respecto a ese punto. Tendríamos sí que decir que hay esfuerzos mecánicos, por ejemplo, ¿tá? Como por ejemplo también vibraciones y golpes, que eso, una parte de las mejoras es también justamente con los encapsulados. En la medida que el encapsulado es mejor y más resistente, tolera mejor las vibraciones y los golpes. Tenemos, bueno, variaciones climáticas, temperatura y humedad, agentes químicos, ya lo mencioné, y también efectos electromagnéticos, por ejemplo. En el auto tenemos las bujías que manejan tensiones típicamente de 20 a 30.000 volts, en algunos casos puede llegar a más. Hay autos en que, por extraño que pueda parecer, la explosión de la chispa de la bujía puede llegar a los 50.000 volts. O sea que de 20 a 50.000 volts es el margen normal. Los autos viejos, típicamente aquellos con carburador y todo eso, típicamente la tensión del encendido de la bujía será de 20 a 25.000 volts, lo más común, en el entorno de 25.000 volts. Los autos modernos van de 20 a 30 y en muchos casos hasta 50.000 volts. ¿Tá? Eso provoca interferencias en distintas partes del auto que pueden afectar desde la radio hasta, de repente, pulsos electromagnéticos que pueden ser captados por distintas partes del aparato y provocar fallas severas. ¿Tá? Desde un pulso que se puede filtrar, digamos, en la línea de comunicación del auto afectando distintas partes, a incluso, por extraño que pueda parecer, pero esto me consta a mí, la rotura de partes importantes del auto. Un pulso electromagnético puede romper la computadora de un auto, por extraño que pueda parecer. Y voy a dar la idea de por qué no me había estado mucho en el tema, pero es así. Los cables tienen inductancia y capacidad, sobre todo inductancia. El cable induce hacia otros campo magnético y también recibe campos magnéticos de otros. Si un cable capta un campo magnético de otra interferencia fuerte, ese campo magnético a la entrada del auto choca con elementos, por ejemplo, como la capacidad parásita entre conexiones, la propia capacidad del cable y capacidades en el circuito impreso, entre las pistas, etcétera, etcétera. Ahí puede formarse un ligero circuito resonante, que ese circuito resonante responde muy favorablemente a esa interferencia, generando corrientes o tensiones bastante altas y por lo tanto provocando una falla en el sistema. Podría hablar bastante más sobre ese tema, porque esto no es una payada, es muy 100% real. Así que digo, pero es un tema que es muy a tomar en cuenta. Bueno, de esto ya hablamos, de los esfuerzos. Y después tenemos la alta precisión. La alta precisión, bueno, la precisión, digamos, en los sensores de los autos, no en todos los casos es muy elevada. Más bien, la precisión de algunos sensores en los autos es relativamente modesta. Por ejemplo, los sensores de temperatura, ya lo vimos, por ejemplo, que tienen márgenes, por ejemplo, de repente a 100 grados centígrados, un sensor NTC puede marcar entre 180 y 210 grados. A 0 grados centígrados puede andar entre 5.500 y 8.000. A 100 grados centígrados, entre 180 y 210 ohms, quise decir. Creo que dije otra cosa. En 0 grados pueden andar más o menos entre 5.500 y 8.000 ohms. ¿Tá? Es bastante el margen de tolerancia. O sea que ahí tenemos tolerancias que pueden andar en el entorno del 30% en algunos casos. En otros no es tan exagerado, es mucho menos, pero es raro encontrar, digamos, un sensor en un auto que tenga una precisión, por ejemplo, de un 1%. Empezando por los potenciómetros. Si vamos al caso,
Los mejores potenciómetros que se fabrican no son los que utilizan los autos. También lo digo con total propiedad. No son los que utilizan los autos. Si uno quiere un potenciómetro de alta precisión, habría que ir a un potenciómetro del tipo hecho con alambre. Ese es 100% exacto prácticamente. En cambio, los potenciómetros como los que se utilizan en los autos no tienen la misma exactitud. Si bien los procesos de fabricación son muy buenos, los controles de calidad, bla, 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 todo eso, perfecto, pero en sí, las pistas de los potenciómetros, sé exactamente cómo se hacen, digo, tienen un buen margen, digamos, de tolerancia y distorsiones en la curva de potenciómetro. Un potenciómetro lineal, supuestamente de pista pintada, no es realmente lineal. ¿Tá? Tiene una ligera curvatura general. En cambio, un potenciómetro de alambre, que no se utiliza básicamente en los autos, por lo menos en esa función, no tiene ese problema. Ese sí es 100% lineal. Así que la precisión, digamos, de los sensores en los autos es relativamente modesta. Bueno, ahora vamos a ver uno de los últimos temas que tenemos para esto, que es un poco la integración, digamos, de los sensores de los autos. Y acá vamos a hacer un pequeño esquemita. En cuanto a la integración. Acá vamos a poner el sensor aquí sería el circuito de comunicación y aquí tenemos la unidad de control. Unidad de control. Entonces acá tenemos distintas categorías. Tendríamos, por ejemplo, un sensor convencional. ¿Ah? Acá vamos a dibujar esto que dice SE, significa sensor. Acá el circuito de comunicación. Bueno, circuito de comunicación, acá tenemos, por ejemplo, la primera observación es propenso a perturbaciones. Es un sensor de tipo analógico. Acá vamos a detallar un poco lo que se hace, digamos, con la información que entrega el sensor, digamos, en la unidad de control. Acá tenemos, por ejemplo, un bloque que vendría siendo SA, se llama SA. Tendríamos otro bloque que sería, por ejemplo, AD. Y después tenemos la unidad de control. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Bueno, sensor convencional, por ejemplo, el tacómetro inductivo, sensor inductivo de velocidad cigüeñal, velocidad de ruedas, ¿tá? Sensor inductivo. Eso es un sistema totalmente analógico, la señal que entrega es analógica. Y la que llegaba en aquellos tiempos a la computadora del auto era prácticamente analógica, igual que como salía del sensor directamente. ¿Tá? No era el único caso. Hay otros tipos de sensores en los autos que tienen, digamos, el mismo tema. Son señales analógicas. Y lo peor que tiene esto es que es un sistema propenso a perturbaciones. ¿Tá? O sea, como es un sistema que no está tratado en forma digital, es mucho más propenso a perturbaciones que uno analógico. En todos los sistemas digitales pasa exactamente lo mismo. No son, digamos, fácilmente influenciables por las perturbaciones. Los analógicos sí. Acá, por ejemplo, en un sensor de ese tipo inductivo, puede la misma bobina que genera, digamos, la señal, puede, digamos, ser distorsionada por un pulso de ruido generado en otra parte del auto. Entonces, este sistema es el menos confiable. ¿Qué se hace en la unidad de control con ese sensor? Bueno, primero SA, esto tomémoslo porque lo vamos a seguir usando. Es acondicionamiento de señal. Viene en inglés, por eso está escrito array. Acondicionamiento de señal, SA. AD, esto es su conversor analógico digital. O sea que la señal llega analógica a la unidad de control, se hace el acondicionamiento de señal, en muchos casos eso es de amplificación, es la amplificación de la señal. Esa señal se convierte de analógico a digital para poder ser tratada ¿por quién? Por la unidad de control. La unidad de control no entiende los mecanismos analógicos.
Entonces la misma señal analógica hay que convertirla en una señal digital. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con un sensor de temperatura. ¿Tá? Un sensor de temperatura puede llegar a ser afectado hasta por sí mismo. Medio raro, pero después lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque digo, si se altera la corriente que pasa por el sensor, la misma corriente que pasa por el sensor lo calienta y eso puede distorsionar, digamos, la información. O lo contrario, puede provenir calor de otra parte por mal funcionamiento y afectar de una manera negativa el sensor. Bueno, son muchas cosas. Hay que darle acondicionamiento a señal, convertirlo en una señal digital y luego la unidad de control. Acá tenemos después el primer nivel de integración. En el primer nivel de integración cambiaron las cosas. Acá lo dividimos en dos. Por un lado tenemos el sensor y después tenemos el acondicionamiento de señal. Esto, aunque parezca mentira, sigue siendo propenso a perturbaciones, pero mucho menos. A perturbaciones. El sensor sigue siendo analógico en conjunto. Porque acá lo único que se está haciendo, en el propio sensor se está poniendo un amplificador. Y quizás de repente, aparte de un amplificador, un acondicionador de señal, en definitiva. Por ejemplo, podría ser un filtro de frecuencia, un ejemplo, no dice que se vaya a utilizar. Pero en definitiva, lo que se está poniendo es un acondicionador de señal que en la mayoría de las veces, es un simple amplificador. ¿Tá? Cuando esta señal llega a la computadora del auto, solamente quedan dos procesos para hacer, o mejor dicho, un proceso, la conversión analógico-digital. Y eso después, la unidad de control es con la que se maneja. ¿Tá? Es el primer nivel de integración. Después viene el segundo nivel de integración. En el segundo nivel de integración tenemos el sensor mismo, el acondicionador de señal, SA, y después acá mismo tenemos la conversión analógica digital. Esto es una de las mejores opciones que hay. ¿Por qué? Porque acá ya el sensor pasó a ser digital. Acá no es sensible a perturbaciones y es un proceso digital. Y esto cuando llega acá al auto, cuando llega, digamos, a la unidad de control, simplemente lo único que está en la unidad de control. Un ejemplo típico de esto son los sensores Hall. El sensor Hall, en su forma primitiva, o sea, el verdadero efecto Hall, genera una señal de unos pocos milivolts. Ahí la señal se acondiciona, o sea, ¿qué significa? Se amplifica y se libera de interferencias, por ejemplo, con filtros directamente. Esa señal se convierte de analógica a digital con un conversor analógico-digital. Ya la señal está libre de perturbaciones porque pasó a ser 100% digital y llega de esa manera a la unidad de control. Una gran ventaja que tiene todo este sistema es la propiedad que permite ser usado con buses. Ejemplo, el bus CAM. Permite ser usado con buses. Acá este sensor, el sensor Hall, puede conectarse a una red en el auto, que es un bus, que es el sensor CAN, que maneja protocolos de comunicación. Esos protocolos de comunicación son determinados en el microprocesador de la unidad y por lo tanto está libre de ruidos. Eso ahorra cableado, peso, etcétera, etcétera. Y mucho más confiabilidad. ¿Tá? No es sensible a perturbaciones. ¿Tá? Y después tendríamos, por ejemplo, el último nivel de integración sería este. Tercer nivel. En el tercer nivel de integración, bueno, tenemos por un lado el sensor, tenemos el acondicionamiento de señal, tendríamos el conversor analógico digital, igual que acá, y acá se nos agrega un microcontrolador. Este microcontrolador cumple una función muy importante. Esto llega acá, por supuesto, este esquema
lo dibujé, este esquema es igual acá, ¿tá? Lo mismo, esto es igual, y acá llega directamente a la unidad de control. Acá la diferencia básicamente es esto, de acá para allá es todo igual. Se agregó un microcontrolador. ¿Para qué se agregó, digamos, el microcontrolador? Es para monitorear el funcionamiento del propio sensor. Este microcontrolador está asociado incluso con una memoria que guarda datos que fueron grabados en fábrica y por lo tanto se compara lo que está obteniendo el sensor con datos que se tienen grabados de fábrica acerca del funcionamiento y en base a eso se corrige y donde se hace la corrección in situ, o sea, en el lugar de errores que pueda cometer el propio sensor. Ahora yo voy a borrar este esquema, voy a dibujar un esquema general y voy a poner un ejemplo de esto último, pero no olvidarme poner un ejemplo de esto último. Esto es, por lo tanto, entonces, digamos, en los niveles de integración, digamos, de los sensores. Yo ahora voy a dibujar básicamente el esquema de un sensor de este último tipo, de la tercera generación en las modificaciones, que son los que se utilizan más hoy por hoy. Ese tipo de sensor normalmente se le denomina módulo inteligente. Módulo inteligente. Acá tenemos un microcontrolador, que un microcontrolador ya sabemos que es una computadora completa. Tiene memoria RAM, tiene memoria ROM, tiene una unidad lógico-aritmética, tiene una unidad de control y tiene puertos de entrada y salida. ¿Tá? Esto trabaja acá con una memoria programable. Que esta memoria podría ser de tipo PROM, por ejemplo, o EEPROM, por ejemplo. ¿Tá? Y el microcontrolador se comunica con esta memoria. ¿Por qué? Porque acá en esa PROM o EEPROM, que es una memoria no volátil significa que cuando se corta la corriente no se borra. ¿Tá? O sea, nosotros podemos conectar la batería del auto que esta memoria no se borra en absoluto. Acá hay tablas almacenadas de valores, con valores que fueron guardados en fábrica intencionalmente para servirle de referencia al sensor para que compare lo que se está midiendo con lo que salió de fábrica del auto en condiciones ideales cuando el auto estaba en movimiento 0 kilómetros. ¿Tá? ¿Y qué es lo que tiene que tener por el otro lado? ¿No? Después, la salida del microcontrolador. Tenemos dos tipos de salida. Por un lado, una salida digital. Acá tenemos una salida digital, que esta puede ser a través de buses, que es lo que se está utilizando normalmente hoy por hoy, y esto va a la computadora. ¿Ah? La forma de esta señal digital que va a la computadora, en teoría puede ser de dos formas: serie o paralela. Paralelo. Paralelo. La verdad, la que se utiliza hoy por hoy es esta. Esta otra, básicamente no. ¿Por qué? Porque esta consumiría mucho más cableado para transmitir una señal, digamos, paralela. No se utiliza. Hoy por hoy toda la información digital, en todas las cosas hoy por hoy se transmite en serie. Usted lo ve desde un disco duro en una computadora. Antes usted miraba el peine de conexión de una computadora como 40 contactos. Ahora tiene 4 o 5. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Toda la información se transmite en serie. Eso ahorra costos, etcétera, etcétera. Conectores, bueno, la corrección de errores puede ser igual, pero no importa. La cuestión es que la información puede transmitirse en serie en paralelo. Normalmente la que se utiliza es todo serie. Acá, esto lo que son, hacia la computadora, son directamente trenes de pulsos, que eso incluye información propiamente dicha, por ejemplo, información propiamente dicha, o de lo contrario también incluso códigos de corrección de errores, como por ejemplo podrían ser bits de paridad par o impar, o incluso los famosos códigos de Hamming, que los códigos de Hamming son códigos para detectar y corregir errores. Por ejemplo, para un byte de información hay alrededor de 3 bytes de los códigos, de 3 bits, perdón, de los códigos de Hamming, que sirven para detectar y corregir errores.
Esto es fantástico. Detectar y corregir errores. Esos códigos fueron creados por un matemático en Estados Unidos, Hamming de apellido. Se crearon para las computadoras en definitiva y para las transmisiones, digamos, de señales analógicas, digitales, para todo lo que es comunicaciones digitales, y en concreto permite detectar y corregir el error. Es un método matemático muy interesante, yo lo estudié todo eso, está muy interesante, muy bueno y de aplicación. A veces no se implementan todas las máquinas por el hecho del costo, ¿no? Porque eso tiene un hardware especial, una lógica especial y hay que agregar más bits, pero no importa. La cuestión es que la información se transmite en forma serial a la computadora. También, a la salida de esto acá, esto puede llegar a pasar de vuelta, muy poco probable que eso ocurra, ¿tá? Por un convertidor digital analógico y acá obtener una salida analógica. Difícil que esto ocurra, salida analógica, pero la teoría, ¿tá? Salida analógica. Y acá tendríamos, por ejemplo, un convertidor analógico digital, que se comunica con el microcontrolador. Aquí tengo la señal a medir, o sea, o mejor dicho, la señal de medición. Y aquí tenemos incluso perturbaciones. Las perturbaciones, ¿tá? Las perturbaciones, por ejemplo, podrían ser fallos en la temperatura ambiente, o condiciones especiales, podría ser variaciones en la tensión de alimentación, etc. ¿tá? Ahora, dije que iba a poner un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto, vamos a poner un ejemplo porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo es este sistema tan raro que se guardan datos de fábrica en esta memoria y se comparan con los que se van a medir y en base a eso el microprocesador da una salida determinada? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un sensor de presión en el tubo de escape. ¿tá? Si el auto está encendido, el sensor mide la presión en el tubo de escape. Eso normalmente se hace con galgas tensiométricas en un arreglo del puente de Wheatstone con un amplificador operacional y de ahí la computadora. ¿tá? Todo eso lo vamos a tratar después. O sea, repito, un sensor de presión, por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? Hay sensores capacitivos y está este sensor, por ejemplo, con galgas tensiométricas. Hay un video acá de galgas tensiométricas. Esas galgas tensiométricas van al puente de Wheatstone con un amplificador operacional en configuración sustractor y de ahí va a la computadora. Cuando el auto está funcionando, lo mismo el sensor capacitivo, va a haber una presión, digamos, en algún punto, que es la que se va a medir, eso para determinar la masa de aire que ingresa al auto, etc. Y eso después va a poner que por alguna razón, alteraciones de fábrica, de los componentes, etcétera, etcétera, por ejemplo, se alteró el condensador ligeramente la capacidad del sensor capacitivo, o una de las galgas tiene una pequeña deriva por envejecimiento natural, por los años, etc. Eso altera el funcionamiento del sensor. Vamos a suponer que eso da un error de un 10%. ¿tá? No. Cuando yo apago el auto, ¿qué presión tendría que tener? ¿Qué presión tendría que marcar el sensor? 0. Tendría que marcar 0. Pero como hay una galga tensiométrica alterada o el condensador está ligeramente alterado porque se alteró y dilató además una de las placas que forman el condensador y quedó deformada, por ejemplo, entonces el condensador está alterado en valor, en su capacidad en faradios, ¿tá? O la galga tensiométrica no tiene la misma resistencia que de fábrica, eso provoca una salida en cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el auto apagado, da presión igual. Ahí llega un auto. Vamos a ver que ese error de repente es el 10%. ¿Qué hace el microprocesador? Dice, bueno, señal de medición, 0. El auto está apagado. Sin embargo, hay una señal a la entrada del sistema que me dice que hay una cierta presión. El microprocesador, ¿qué hace? Va a la memoria y busca ese dato. Por ejemplo, vehículo apagado y busca. Bueno, ahí le va a dar un código digital. Entonces compara uno con el otro y detecta un error. El microprocesador en base a eso recalcula, en base a la memoria PROM, y dice, bueno, a esto le tengo que restar un 10%, porque me está dando un 10% de presión de más. Esa presión la transforma en un valor digital y de ahí la saca hacia la computadora corregida. Es lo que se llama, por eso se le llama módulo inteligente, sensor inteligente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de corregir un error en el lugar, o sea, un error in situ. Esto lo hace muy conveniente, digamos, para
conexión con buses. Acá yo tengo una lista de cosas, por ejemplo. También esto es un alivio a la unidad de control. ¿Por qué? Porque estas tareas que hace el módulo ya inteligente son tareas que de otra manera podría llegar a hacer la computadora. Eso implicaría una sobrecarga de cómputos en la computadora del auto, y estas técnicas se utilizan en todas clases de computadoras, incluso las domésticas. El microprocesador, por ejemplo, deriva ciertas tareas a otros microcontroladores, por ejemplo, y en base a eso se aliviana completamente en sus tareas. ¿Tá? Es el concepto de multiprocesadores. Es un concepto muy interesante. Hay una computadora principal y varias computadoras secundarias en las cuales la computadora principal delega funciones en las pequeñas computadoras que tienen como satélites. Entonces ahí, al delegar ciertas funciones, la computadora principal queda ligada. Si cada sensor es inteligente en el auto, la computadora está mucho más aquí y puede dedicarse a otro tipo de actividades más sofisticadas, como vigilancia hasta de condiciones de funcionamiento del vehículo, monitoreo del aire dentro del vehículo, la contaminación. Imagínense que van 5 personas dentro de un auto con todas las ventanillas cerradas, no entra aire por ningún lado, ahí hay una falta de calidad de aire. La computadora del auto puede llegar a dedicarse a chequear eso, en lugar de estar pendiente de si el sensor en el múltiple de admisión anda bien o mal. ¿Me explico? Porque ya esa tarea hace esta otra computadora, porque sigue siendo una pequeña computadora. Es un sensor inteligente. Entonces lo que se hace es delegar las funciones que realiza la computadora principal en microcomputadoras que son los propios sensores. Por eso se llaman sensores inteligentes. ¿Tá? Y esto también incluso permitiría una cosa muy interesante en algunos casos, que un mismo sensor pueda servir para varias computadoras dentro del auto. Por ejemplo, un sensor de temperatura de aire, por ejemplo, podría llegar a servir para 2 sistemas simultáneamente en condiciones especiales. Un sensor de temperatura podría llegar a servir para determinar la temperatura en el aire en el auto, en el motor, y a la vez también simultáneamente, indirectamente, ayudar al sistema de aire acondicionado del vehículo. No estoy diciendo que se haga así tal cual, pero es una posibilidad, por ejemplo. Bueno, la idea es entender que esto es el principio de los sensores que se utilizan hoy por hoy en los autos, son los sensores inteligentes que tienen la capacidad, gracias a los datos almacenados en esta memoria, de comparar lo que está ocurriendo en la vida real con lo que tendría que haber, que es lo que está acá directamente. Esto da mucho más fiabilidad al sistema, mucho más seguridad y da una mayor tranquilidad, digamos, al conductor y los pasajeros, y mucho más confiabilidad a todo el sistema. Bueno, de momento es todo por este video, en esta segunda parte, dedicada a la clasificación de los sensores.